En los últimos días se ha hablado de que los peruanos debiéramos pagar los arbitrios relacionados con el tema de seguridad, por ejemplo, o los arbitrios en general, dentro del recibo de luz. ¿Es esto viable? ¿Es esto útil? ¿Es esto bueno para los usuarios? Se lo vamos a preguntar a una de las personas que más sabe sobre el tema de tributación en el Perú, Luis Alberto Arias. Él, no solamente, como decíamos anteriormente, no solamente ha sido jefe de la SUNAT, sino que además ha sido jefe del SAT, ha trabajado en todos los temas municipales y por eso tiene la autoridad suficiente como para conversar con nosotros sobre este tema. Buenas noches, don Luis Alberto Arias, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. No, le agradezco a usted por venir. Y le traslado la pregunta. ¿Es bueno, es útil, es beneficioso el poder incorporar dentro del recibo de un servicio como la luz el pago de los arbitrios para que haya un presupuesto para los temas de seguridad? Yo he escuchado esta propuesta que ha hecho el ministro del Interior, Carlos Basombrío. Yo creo que en primer lugar su preocupación es válida porque él está buscando más recursos para la seguridad ciudadana. Y probablemente como los recursos son escasos, y de hecho lo son en este momento en el gobierno central, está buscando que a través de los gobiernos locales se pueda equipar a los gobiernos locales en materia de seguridad, y él sabe, y todos sabemos, que en el pago de los arbitrios y en el pago del serenazgo en particular, del arbitrio del serenazgo, hay una altísima morosidad. Eso es verdad, eso es cierto, yo comparto con él esa preocupación y ese diagnóstico. Sin embargo, no comparto la solución que él plantea, porque se atentaría contra los derechos de los ciudadanos y contra los derechos de los consumidores. Y además no es una práctica económica correcta. No nos pueden obligar a los ciudadanos, por más que sea una solución pragmática, a consumir dos servicios, en este caso que son absolutamente diferentes, y a pagarlos de manera simultánea en un solo recibo. Es decir, es como que, vamos a tratar de poner un ejemplo muy sencillo para que la gente lo entienda, es como que yo voy al mercado, quiero comprar 1 kilo de pollo y me dicen, señor, usted para llevarse el kilo de pollo tiene que llevarse este kilo de frijoles o este kilo de papas. O sea, los consumidores debemos tener el derecho a elegir y a pagar los bienes de acuerdo a la calidad y a la oportunidad en que nos suministran los bienes o servicios. En este caso, imagínate a una persona de Villa El Salvador o de San Juan del Lurigancho que no recibe un servicio oportuno de serenazgo, o que no está de acuerdo con la calidad del mismo, o que no está de acuerdo con el monto que le quieren cobrar. Esta persona se va a ver imposibilitada de reclamar, de ejercer su derecho a reclamo, porque si no paga ese servicio contra el cual no está de acuerdo porque tiene deficiente calidad, le van a cortar la luz. Entonces eso en absoluto es adecuado, ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de la equidad. Yo entiendo que inclusive en otros países este tipo de prácticas están prohibidas, ¿no? Porque además, si partiéramos por esto y se lo consulto, de pronto a alguien también se le puede ocurrir que el predial, que en muchos distritos no se pagan, también pues se incorpore al recibo de agua o al mismo de luz, y empezamos a cargar el recibo de luz con una serie de ítems que no corresponden, simplemente porque así siente la municipalidad que es más fácil cobrarlo aunque no preste el servicio. Efectivamente, yo creo que la solución a este tema pasa por mejorar la capacidad de prestación de servicios de las municipalidades, en primer lugar, y en segundo lugar, de mejorar la capacidad de recaudación de las municipalidades. En Lima, en una experiencia que yo tuve en la oportunidad en que creamos el SAT con Alberto Andrade, cuando iniciamos nuestra gestión, te estoy hablando de 1996, el porcentaje de las personas que pagaba el arbitrio de limpieza pública y el arbitrio de serenazgo era 15, 20%, o sea, 80% no pagaba oportunamente o simplemente no pagaba estos arbitrios. Entonces, ¿qué hizo la municipalidad? Mejoró el servicio de limpieza pública, mejoró el servicio de serenazgo
y en 2 o 3 años del 15 o 20% terminaron pagando el 70 u 80%, que es el nivel de cumplimiento que hoy día existe en la Municipalidad Metropolitana de Lima por este tipo de servicios. Y entiendo que otras municipalidades en donde el servicio se presta, en donde el servicio existe y en donde los ciudadanos valoran ese servicio que están recibiendo, la morosidad disminuye significativamente. Lo que usted nos dice se trata de eso, ¿no? Es municipalidad primero presta bien el servicio para que puedas exigir el pago justo de esto. Por supuesto. Y para esto, por supuesto, se puede apoyar a las municipalidades, se les puede dar asistencia técnica, el gobierno central puede ejercitar un rol directriz, un rol planificador. Yo creo que existe hoy día en el Ministerio de Economía y Finanzas un plan de incentivos a la mejora municipal, a la mejora de la gestión. Ese plan es bueno. Yo creo que planes de ese tipo deberían fortalecerse para ir mejorando la forma en que se cobran los arbitrios y de esta manera satisfacer la preocupación del ministro del Interior, que insisto es válida, de mejorar los recursos para las municipalidades y que estos puedan mejorar no solo el servicio de seguridad ciudadana, sino también otros servicios que las municipalidades prestan, ¿no? Ahora, yo entiendo la preocupación del ministro, sí, pero esto debería ser más una preocupación de los alcaldes. También, por supuesto, ¿no? Pero entiendo que estas declaraciones precisamente las hizo en una reunión con alcaldes, ¿no? En donde se trataba de coordinar esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana en el país, ¿no? Ahora, si el gobierno llegara a implementar esta medida, ¿qué tendríamos que hacer los pobladores, los usuarios, los que recibimos un recibo de luz? No nos va a quedar otra cosa que pagarlo, ¿no? O sea, pero si nos viene el cobro en el recibo, así el servicio no se preste, o si el servicio es deficiente de calidad, o si estamos en desacuerdo con el monto, si no pagamos nos van a cortar la luz. Entonces yo creo que eso sería impedir que los ciudadanos ejercitemos nuestra libertad de elegir y de decidir en qué momento y cuándo estamos satisfechos con un servicio y en qué momento y cuándo estamos dispuestos a pagar por ese servicio. Yo espero que esto haya sido una propuesta que está en evaluación y que finalmente no se concrete, ¿no? Porque además arbitrios no se refiere solamente a una cosa, no se refiere solo a serenazgo, entiendo. Existen otros arbitrios, te mencioné hace un momento el de limpieza, así también es. El de parques y jardines, son los 3 arbitrios que existen hoy día en nuestra... ¿La legislación le permite al gobierno tomar esta medida? Bueno, entiendo que pretenderían aprobar una ley a través de la delegación de facultades para poder facultar a las municipalidades a celebrar convenios con las empresas de energía eléctrica para efectuar este cobro de manera conjunta. O sea, la ley puede darse, lo que yo no estoy de acuerdo es que con esa ley se dé, ¿no? Don Luis Alberto Arias, aprovecho también para tocar otro tema, el de la bajada del 1% del IGB. ¿Cree usted en la situación en la que estamos que es una buena medida? Mira, yo creo que todos debemos ser conscientes en este momento, y el propio gobierno lo es, de que la situación fiscal recibida no es de las mejores. Y no es de las mejores por varias causas. Primero porque los ingresos han caído, y los ingresos han caído porque la economía se desaceleró, porque los precios de los minerales disminuyeron, porque eventualmente algunas devoluciones aumentaron de manera temporal, y finalmente también han caído porque de alguna forma las estrategias para disminuir la evasión por parte de la zona se han como que agotado, ¿no? Entonces hay una reducción de ingresos. El propio gobierno emitió un decreto supremo hace unos días en donde señala que el nivel de ingresos hoy en día es el más bajo de los últimos 15 años y el nivel de déficit igualmente. Entonces ese es el contexto general. Si ese es el contexto, pretender bajar impuestos a mí no me parece lo más adecuado. Por más que pensemos que en el mediano plazo eso va a redituar en una menor evasión, cosa que yo no comparto. Yo recientemente he revisado un estudio que acaba de publicarse para los 28 países de la Unión Europea, en donde se han medido las tasas de evasión de los 28 países de la Unión Europea. Si tú haces una relación
entre las tasas de evasión de estos 28 países y los comparas con sus tasas de IGB, no encuentras absolutamente ninguna relación entre ambas. O sea, los economistas llamamos a esto la correlación estadística. La correlación estadística entre estas dos variables, entre las tasas de evasión del IGB, del IVA, y las tasas impositivas, es cero. Es cero. Pero sin embargo, si tú eres un poco curioso y tratas de ver cómo se relacionan las tasas de evasión de esos países con sus índices de desarrollo humano, entonces encuentras una alta correlación, en este caso negativa, lo cual quiere decir que es superior a 0.6. ¿Qué quiere decir esto? Que los países más desarrollados, en donde hay buena educación, en donde hay buena salud y en general en donde hay una cultura tributaria, son los países que logran reducir sus tasas de evasión. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? A una mejor prestación del servicio, mayor responsabilidad del ciudadano. Por supuesto, por supuesto. Entonces nada tiene que ver la tasa del IGB con la formalización de la economía y con los niveles de evasión. Entonces, usted es de los que piensa, y usted que conoce el lado micro por la parte municipal y el lado macro por la SUNAT, usted es de los que piensa que bajar 1, 2, 3 puntos el IGB no va a ser determinante para la formalización. De ninguna manera. Yo creo que está comprobado por las cifras que yo te acabo de señalar que eso no va a tener impacto. Te pongo otro ejemplo. En el Perú hay 2 millones de empresas. De esas 2 millones de empresas, 53%, es decir, más de 1 millón de empresas, hoy día tributan de acuerdo con el RUS. O sea, pagan 20 soles al mes. Ese millón de empresas no se ha formalizado. Ese millón de empresas que hoy día paga 20 soles al mes, tiene empleados informales. No existe ninguna relación entre el monto de impuestos que tienes que pagar y tu decisión de ser formal o no ser formal. ¿No es un estímulo? No es ningún estímulo a la formalización. La formalización va por otros lados. El tema de qué reciben los ciudadanos a cambio del impuesto que pagan. Es decir, los ciudadanos no recibimos un buen servicio de salud, un buen servicio de educación, ¿no? Seguridad. ¿No? Un buen servicio de seguridad, buena infraestructura, no vamos a tener incentivos para formalizarnos, ¿no? Más todavía cuando suceden casos como este del CIS, ¿no es cierto? Donde, pues lamentablemente se hablan de millonarias ganancias. Sí, eso es lamentable. Mira, el Estado peruano es un Estado pequeño y es un Estado donde hay un alto nivel de ineficiencia y un alto nivel de corrupción, ¿no es cierto? Si tú comparas lo que gasta el Estado peruano en educación, salud y en programas sociales con lo que gastan los vecinos de América Latina, en términos relativos, nosotros estamos gastando la mitad que los países de América Latina. Entonces, yo no creo en esas circunstancias que la solución para formalizar sea bajar impuestos. Estoy de acuerdo con que sea un Estado eficiente, que sea un Estado en donde se lucha contra la corrupción, pero necesitamos más Estado, no menos Estado. Y una última cosa chiquitita antes de despedirnos. Se viene dentro de pocos meses el tema de la fijación de los aranceles para el impuesto predial. Sí. El impuesto predial que pagamos, ¿es justo? ¿Los aranceles que se establecen son justos? Bueno, los aranceles, ¿te refieres al autovalúo? Sí. Los autovalúos, si los comparas con el valor de mercado, están por debajo de lo que deberían ser. Esa es una realidad, ¿no? Sin embargo, la corrección a ese problema no es sencilla, porque elevar el autovalúo va a afectar a las familias de menores ingresos probablemente, ¿no? Entonces habrá que hacer una cosa gradual y habrá que poner énfasis en aquellos que no paguen el predial como primera casa habitación, los que tengan varias casas, las empresas que tienen varios predios, porque el impuesto predial es un impuesto equitativo por excelencia. Entonces hay que buscar cómo se logran más recursos de recaudación por el predial, pero hay que hacerlo con cuidado para no afectar a la economía familiar. Muy bien, don Luis Alberto Arias, muchísimas gracias por su presencia. Esperemos que con sensatez lo escuchen, sobre todo viniendo de una persona como usted sabe mucho de este tema. Muchísimas gracias. Te agradezco, gracias, Enrique. Muy amable.